Buenos días, amada iglesia. Estamos muy gozosos en esta mañana de poder congregarnos una vez más. Son los últimos domingos del año y la verdad que pasar un año de la mano del Señor es un privilegio tan grande porque las fuerzas vienen de Él y no son nuestras. Él se manifiesta con poder, influyendo sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el Señor es quien nos da fuerzas. Él es nuestra fuerza. Les invito en esta mañana a que puedan abrir la primera carta de Pedro, ¿sí? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Ya entramos al capítulo 3 de la primera carta, en la gracia del Señor. Y vamos a desarrollar en esta mañana un pasaje que contiene los versículos 1 al 7. 1 al 7 de Primera Pedro 3. Y en esta mañana voy a compartirles un sermón que se titula Mostrando a Cristo a través de la piedad matrimonial. Mostrando a Cristo a través de la piedad matrimonial. Notemos lo que la palabra nos enseña en este párrafo. Versículo 1 al 7 de 1 Pedro 3. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, mis amados, este párrafo se divide en dos partes que surgen de la misma lectura. En primer lugar, el apóstol Pedro habla de la piedad femenina dentro del matrimonio y se extiende desde los versículos 1 al 6. Y en segundo lugar, el versículo 7, el apóstol Pedro está recalcando la necesidad de la piedad masculina dentro del matrimonio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pedro está tratando este tema de la piedad en el matrimonio? Porque justamente Pedro se viene dedicando a enseñar
la necesidad de que el creyente muestre a Cristo en todas las áreas de repercusión social. Si usted viene siguiendo la epístola nos va llevando por este camino. Pedro les dice a ellos: han decaído ustedes, están en la prueba, solo un repaso a pantallazo rápido. Ustedes deben recordar de que están verdaderamente en la gracia de Dios. Pedro les empieza a mostrar que el Padre los ha escogido según su presciencia, los ha santificado en el Espíritu, los ha redimido comprándolos por Cristo, y que todo esto tiene un propósito. El propósito es que ellos muestren a Jesús en sus vidas. Y les dice el motivo es que toda la murmuración social en contra de la iglesia debe ser acallada por un solo factor: el testimonio del pueblo santo. Y en ese rumbo viene la epístola. Entonces, cuando Pedro expresa las áreas de influencia de la iglesia en la sociedad, toca 4 aspectos fundamentales. La iglesia impacta a la sociedad a través de la sumisión al Estado. Ya lo vimos. La iglesia impacta a la sociedad a través de la sumisión a las instituciones laborales. Ahora nos toca ver que la iglesia impacta a la sociedad a través de la piedad en la familia o en el matrimonio. Y por último, Pedro va a tocar que esa sumisión a la larga debe ser la que se experimenta dentro de la iglesia. Entonces, la sumisión a Cristo es el impacto que la sociedad necesita para que el nombre de Dios sea glorificado en el día de la visitación, cuando ellos, los que no tienen a Dios, consideren nuestras buenas obras. Uno de los reformados decía que a Dios no le hace falta nuestras obras, pero a nuestros vecinos sí. Y esta es la maravilla de un hogar que impacta a la sociedad. Entonces, Pedro viene justamente desarrollando este tema y da un consejo. La piedad femenina, en primer lugar, se manifiesta cuando la mujer es sumisa y fiel. Sumisa y fiel. Y si usted es tan amable, lo puede cotejar releyendo el primer versículo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículos 1 y 2. Y usted puede preguntarse, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Bueno, Pedro está justamente hablando de lo que es más dificultoso de experimentar. Es la piedad en la convivencia. Cuando tenemos libertad en el sentido de que nosotros no estamos unidos a una persona, somos solteros, hay dificultad en vivir piadosamente porque luchamos contra nuestra naturaleza caída. Y los deseos de nuestra carne se oponen a los de nuestro espíritu, y los de nuestro espíritu se oponen a los de nuestra carne para que no hagamos lo que quisiéramos, como dice Pablo. Pero cuando dos pecadores se unen, se potencializa la lucha. Cuando dos pecadores conviven, la única manera en la que verdaderamente el nombre de Dios puede ser glorificado es que reine Cristo en ambos. Y el apóstol Pedro está
mostrándole a la mujer dentro del matrimonio cómo debe ser ella, especialmente si tiene un marido impío. Y Pedro arranca diciendo de esta manera: así misma o asimismo vosotras mujeres. Es una expresión conectiva el asimismo. Este asimismo es una palabra que apunta hacia atrás y viene mostrando que Dios es glorificado cuando la sumisión de Cristo es mostrada en el estrato social hacia el gobierno, en el estrato social hacia las autoridades laborales, pero ahora habla cuando es mostrada en la familia. Y eso le corresponde a la mujer. El ser humano femenino puede dar gloria a Dios solo si es sumisa y fiel. Dicho de una manera más puntual, la mujer que dice ser cristiana no vive una vida piadosa si vive insubordinada a su marido y en infidelidad. Entonces, la expresión a sí mismo está como queriendo decir, tal cual como se los dije en dos estratos sociales antes, de la misma manera Dios ha planificado que ocurra en la familia. No puede ser de otra forma. El mandato puntual de Pedro, por el cual la mujer muestra la sumisión de Cristo en la familia, es que entienda la estructura organizativa que Dios ha diseñado para un hogar y cuál es el lugar que Dios diseñó para que la mujer ocupe en esa estructura familiar. Y entonces, en base a eso, Pedro le dice a la mujer en qué radica su piedad, y lo dice a través de un imperativo. La piedad de una mujer cristiana no es el amague a decir, lo voy a intentar ser, pero como me es tan incómodo, entonces lo postergo para mañana. Es a veces como nos pasa, ¿no?, a los que estamos haciendo dieta. ¿Cuándo comenzamos la dieta? Siempre el lunes, ¿verdad? Pero nadie dice cuál de los lunes. Puede pasar un mes, 2 meses. Es decir, lo que es incómodo siempre lo postergamos. Sin embargo, el imperativo es claro y Pedro dice, la manera en la que Dios va a ser glorificado en el día de la visitación, para que ellos consideren buenas obras, mujeres, ¿saben cuál es su buena obra? Estén sujetas a sus maridos. Esa es la buena. Eso les dice Pedro. Y el imperativo es estad sujetas. La expresión proviene del griego hupotazo, es una expresión que indica que de manera natural la mujer se coloca bajo el liderazgo de su marido, de forma voluntaria. Eso es el indicativo del término griego en ese lugar. Se usaba mucho para referirse a agachar la cabeza, o también a estar bajo autoridad. Es la expresión bíblica y es el diseño de Dios. Entonces, estamos viviendo, mis amados, un tiempo en donde el enemigo, Satanás, ha levantado la ideología diabólica del feminismo. En donde se trata de empoderar a la mujer, de tal manera que la mujer es la que gobierna en los estratos de la sociedad. Y eso mismo el enemigo ha tratado de imprimirlo, dejarlo impreso dentro del matrimonio, a tal punto que en muchas sociedades y culturas los maridos le tienen miedo. Miedo, un hombre con estructura anatómica superior, con una fuerza superior, teme a su mujer.
absolutamente antibíblico, absolutamente diabólico, absolutamente destructivo. La psicología moderna habla de que hay culturas matriarcales y que funcionan perfectamente bien. Existe una gracia común. Dios está permitiendo eso no porque sea el modelo justo, no porque hayan inventado un modelo que funcione mejor, sino porque los deja hasta el día del juicio. Tenés que ser sabio. No todo lo que anda hoy va a recibir premio mañana. Esa es mi respuesta a la psicología moderna. Por una simple cuestión. Porque eso no lo diseñó Dios así. Deje que vaya. Veremos cómo termina. Eso es ser sabio. Fíjate el fin. Pedro le dice a la mujer: ¿quieres glorificar a Dios? El imperativo es claro: debes estar sujeta. Es exactamente la misma expresión que el apóstol Pablo utiliza para enseñarle a las esposas a que se sometan al liderazgo de sus esposos. Tanto en las cartas de Pedro como en las cartas de Pablo, el Espíritu de Dios utiliza el término con el mismo ímpetu. Y en Efesios 5, 22 y 23, la palabra dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es como que el Evangelio acomoda, pone en orden la estructura del mundo. Y la Iglesia muestra que el orden del diseño divino desde la Iglesia fluye para impactar a la sociedad. Cuando todo el gobierno ve sectores rebeldes, no hay ningún cristiano en medio de esa rebeldía. Cuando todos los empresarios ven personas rebeldes que lo único que quieren es ir a ganar un sueldo, pero no quieren construir nada, ven que los cristianos verdaderamente cuidan de su capital. Cuando toda la sociedad ve que es un desastre el hogar, mujeres en la calle, gritando, maltratando y faltándole el respeto a sus maridos, maridos lascivos que andan con todas las mujeres, hijos desmembrados que no tienen un núcleo, la sociedad ve que la iglesia es ordenada en la familia. ¿Y qué quiere decir todo eso? Que Cristo ha cambiado lo que el pecado desordenó. Donde hay santidad, hay sumisión a Jesús. Y donde hay sumisión a Jesús, en esa familia hay una mujer que no es rebelde. Pablo le está diciendo a los efesios que la sumisión que la mujer debe tener para con su marido debe ser una copia misma de la sumisión que tiene para con el Señor. Evidentemente es distinto su vínculo con el Señor al vínculo con el marido. El Señor es su Salvador, es Dios, es el soberano, a Él se debe en todo. Pero así como la mujer está bajo la autoridad de Jesús, por ser una hija de Dios, de la misma manera debe saber que ese Señor ha diseñado un orden de autoridad y de liderazgo en donde ella debe estar bajo el liderazgo de su esposo. De la misma manera, cuando Pablo les escribe a los de Colosas, les dice en Colosenses 3:18, casadas, vuelve a usar el imperativo, estad sujetas a vuestros maridos. No es opcional, no es si te parece, no es que lo planifiques como una de las grandes deudas de tu vida a largo plazo. Es hoy. El imperativo es hoy, porque hoy es un día de testimonio antes de que Cristo venga. Es hoy, como lo fue ayer, como lo será mañana. Estad. No hay opción. Debe haber obediencia. Y una iglesia que verdaderamente glorifica a Dios es una iglesia que está compuesta por familias en donde no hay mujeres rebeldes,
que están en la continua pelea para someter al marido. Si no es de una forma, es de otra. El marido le dice blanco, ella dice negro. El marido es condescendiente y le dice, bueno, mi amor, negro, me gusta gris. La rebeldía, producto del pecado. Si Cristo realmente es Señor en el hogar, la mujer no debe ser rebelde. La familia cristiana tiene mujeres sumisas. No es opcional, es una marca de salvación. Cuando Pablo le escribe a los Colosenses capítulo 3 y versículo 18, él está diciéndole, esto es lo que conviene en el Señor. Es la actitud que Dios diseñó para que Cristo sea mostrado como el que revierte el desastre del pecado en la mujer. Por eso es lo que conviene en el Señor, que estés sujeta al liderazgo de tu marido. Y si por casualidad se te ocurre decir, ay, ¿qué hago yo si mi marido no es mi líder? Bueno, espera el versículo 7. Pero esto es lo que el Señor dice para ti. Y no lo podemos cambiar. Tampoco lo podemos negar. Ni tampoco hay que escudarse en la ausencia de liderazgo del hombre. El matrimonio que verdaderamente da gloria a Dios no es el matrimonio en donde la mujer está mirando lo que el marido no hace y el marido está en el otro sitio guerreando con su mujer mirando lo que la mujer no hace. El matrimonio piadoso es el que ambos miran a Cristo y se desviven para hacer lo que Él pide. Entonces, cuando ambos miran a Cristo y se desviven para hacer lo que Él pide, se dejan de mirar el uno al otro y lo único que hacen es bendecirse mutuamente. Porque si la mujer hace lo que Dios pide y el hombre hace lo que Dios pide, a la larga se hacen bien mutuamente el uno al otro. Ese es el modelo de Dios. Y eso es lo que no vive la sociedad. La sociedad está inculcando que la familia sea el escenario de la misma guerra que quiere tener en el nivel macro. Prendés la tele y ves a los presidentes jactándose de quién hace la mejor arma nuclear, para que se diga que un país es más inteligente que el otro, más avanzado o más fuerte. La ausencia de paz en los estratos sociales es exactamente el mismo modelo diabólico que se intenta imprimir en una célula vital de la sociedad a nivel macro. A nivel micro es la familia. Y lo que el enemigo está queriendo hacer es que la mujer no vea a su marido como su líder, sino como su enemigo. Y lo que el diablo está queriendo hacer es que el hombre no vea a la mujer como su complemento, sino como su enemiga. Y en muchos casos lo están logrando. Lo están logrando. La iglesia de Cristo no es así. Quienes tenemos la paz de Jesús, podemos vivir mostrando su paz. Todo este lenguaje indica que la sumisión no implica una inferioridad moral. Esa es una de las cuestiones que más obstaculiza a las mujeres cristianas a entender el tema. Automáticamente vinculan sumisión con inferioridad. Yo debo estar sumisa porque soy menos. El Señor no te pide que estés sumisa porque eres menos. El Señor te pide que estés sumisa porque ese es el modelo que Él organizó para que tú puedas vivir más plenamente, no siendo menos, sino siendo la compañera idónea de tu marido. No es una inferioridad intelectual. Hay mujeres sumamente inteligentes, incluso mujeres profesionales sumamente inteligentes, casadas con hombres que no tienen esa capacidad intelectual. Sin embargo, no se está basando el modelo divino para el hogar cristiano en las capacidades intelectuales, en las inferioridades morales o superioridades morales, sino en un diseño divino
creacional en donde Dios se glorifica. Tampoco hay una inferioridad espiritual en la mujer que es sumisa. Yo debo estar sumisa porque, claro, él es teólogo, él entiende, entonces yo soy menos, yo no sé nada. Nada que ver. Hay mujeres que tienen un intelecto teológico muy superior al de su marido. Bueno, eso las debería llevar, por amar tanto la palabra, a que no les cueste tanto estar sujetas, porque es lo que dice la Biblia. Entonces, no se basa en una cuestión de inferioridad, ni moral, ni intelectual, ni espiritual, sino es una cuestión de glorificar a Dios en un diseño de su orden. Y punto. Porque no tenemos otra respuesta. Pero la Biblia detalla ese orden. Las mujeres piadosas obedecen a sus esposos. No están buscándole la vuelta para dar la última palabra. Una vez lo hablaba en una consejería con una persona que padecía de feminismo, realmente padecía de feminismo. Y no quería entender que esto era así. Y evidentemente su hogar pasó por muchos dolores y muchas amarguras. Sus hijos hasta el día de hoy portan grandes traumas. Simplemente por una cuestión: la mala funcionalidad de un diseño que Dios pensó para que funcione bien. Este orden divinamente establecido es el mismo que Pablo expresa para enseñar las limitaciones funcionales del género femenino dentro de la iglesia, cuando él dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 1 Corintios 11, 3 y versículos 8 y 9. Entonces, ahora está dando el motivo teológico por el cual Dios tiene este orden establecido. Hay un principio creacional, el primero creó al género masculino, y por causa de la falta de plenitud del género masculino, al estar en contacto con todos los animales creados, él no encontró, y ustedes recuerdan el relato de Génesis, una compañía que pueda satisfacerlo a nivel masculino, a pesar de que todo animal creado es bueno. Pero entonces faltaba una compañía humana que lo pudiera completar. Y Pablo está escribiendo a los Corintios y muestra que el motivo por el cual la mujer debe estar sumisa en la iglesia es una repercusión de su sumisión en la célula de la iglesia, que es la familia. Es tremendo esto. Decime, el Señor manda en Efesios, en Colosenses, en los textos que hemos leído, que la mujer debe estar sumisa al marido, pero hay iglesias que tienen mujeres pastoras, ¿sí?, que dan órdenes y que imponen reglas. La Biblia no lo avala. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. La sujeción repercute en el modelo de la estructura eclesial, indiscutiblemente. Por más que se le busquen cuestiones teológicas para acomodar los textos, y he leído muchos escritos, de la mayoría de ellos me ha agarrado la cabeza. Porque es impresionante la manera en la que tergiversan, y especialmente escritoras mujeres, en la que tergiversan la Biblia para lograr salirse con las suyas. Rebeldía. La Biblia es clara. La mujer aprende en silencio con toda sujeción.
porque no permito a la mujer enseñar. Pero no queda ahí. Ni ejercer dominio sobre el hombre, porque ahí está el problema. El problema está en que el pecado ha provocado en el género femenino el deseo desesperado de transgredir el límite que el Señor le puso en el Edén por causa de la caída. Tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. El punto es que el pecado provoca que desesperadamente, como el pecado es transgresión y salirse del modelo, desesperadamente el género femenino quiera extender los límites de ese límite que Dios impuso. Y es allí en donde se cae en la tremenda transgresión pecaminosa que arranca en el matrimonio, pero que contamina la iglesia. No le es permitido a la mujer enseñar. Recuerdo cuando era jovencito, me invitaron a una iglesia, ¿no? Y en ese tiempo estudiaba 8 o 9 horas la Biblia por día, literalmente, o más. Y claro, conocía los textos, el griego, como autodidacta, ¿no? Voy a una iglesia en donde se practicaba el feminismo. Me invitaron, fui. Y cuando terminó la reunión, una de las mujeres, conocida, me dijo, ¿viste? No, le digo, no vi nada. ¿Qué no viste nada? No se enseñó bien. ¿Por qué? Y bueno, porque se está transgrediendo el modelo de Dios. ¿Y cuál es el modelo de Dios? Me dice, y le leí este texto. Mirá, ¿por qué? Porque vi personas que enseñaron al frente, mujeres. Entonces, esta persona desesperadamente fue al pastor. Claro, cuando vio el texto, creo yo, nunca lo había leído. Pastor, venga, mire lo que dice acá. Mire lo que me dice el joven. Ah, no te preocupes, le dice él. Nosotros somos una iglesia renovada. Esa fue la respuesta. Mira, hermano, no se puede renovar la Biblia. Obviamente, ese hombre peinaba canas, yo tenía 18 años y fui respetuoso. Simplemente le dije, discúlpeme, eso está ahí hace 2000 años. Nada más. Cerré la boca, sí, me habló un montón de cosas que me entraron por acá y me... No se puede renovar la iglesia, no se puede renovar la Biblia. Lo que dice es lo que dice. Y no le busquemos la vuelta. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Hay un orden creacional. Dios formó primero al hombre, lo expuso a la problemática de la vida. Lo agarró a Adán y le dijo, mira, lo puso frente al cielo, las estrellas, los astros. Los animales creados, le dijo, ponele nombre. El tremendo desafío, nominar a las bestias. Y todo, dice la Biblia, lo que Adán nombró de cada animal, así se llama hasta el día de hoy. Pero luego, y por causa del hombre, él creó a la mujer. Entonces, el principio es creacional y no lo debemos tergiversar. El hombre fue creado para liderar, la mujer fue creada para acompañar al que lidera. ¿Querés que tu matrimonio funcione? Te vas a leer las bibliotecas teológicas con respecto al tema y si sos sensato, te lo ayudo a resumir, vas a llegar a este concepto. El hombre fue creado para liderar, la mujer fue creada para acompañar su liderazgo. De la misma manera, Pablo enseña cuando escribe a los corintios y les dice en 1 Corintios 14:34, mujeres o vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
ambas expresiones tienen exactamente el mismo sentir. Y el sentir es llevar a la estructura del matrimonio al diseño divino original. El hombre es el líder, la mujer lo acompaña. En la iglesia se repercute en el mismo modelo. Luego que Pedro deja en claro el concepto de la sumisión de la mujer, él muestra el propósito que Dios tiene con esta conducta piadosa, y está referido justamente al impacto que le provoca al esposo impío la piedad de su mujer, cuando les dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, lo que ocurría normalmente en ese tiempo era que cuando una mujer en un matrimonio de ambos inconversos se convertía, la desvalorización femenina que reinaba en la cultura greco-romana hacía que esas mujeres sean tremendamente maltratadas. El punto es que Pedro está diciendo, no te opongas, sujétate, sé sumisa a Él. Y con tu conducta sumisa, Él puede ver a Cristo, tú puedes ganar a tu marido impío. El sometimiento de la esposa al liderazgo del esposo era soberanamente usado por Dios como un instrumento, dice Pedro, útil para quebrantar el corazón duro de un hombre incrédulo. Y es por eso que Pedro apunta que ellos podrían ser ganados, dice ahí el texto que tú has leído, sin palabra. Esto no significa obviar la palabra de Dios para conseguir salvación en alguien, porque es imposible. Es la palabra de Dios la que contiene el mensaje que todo impío debe escuchar para poder ser salvo. Y es el Espíritu de Dios que aplica la palabra con poder, resucitando un muerto para que la entienda la palabra. Así funciona la salvación. Pero entonces, ¿qué es ser ganado sin palabra? No sin la palabra de Dios. Está apuntando al impacto destructivo de un corazón duro que tiene la actitud silenciosa de una mujer que vive a Cristo a través de la sumisión. Tremendo. Si alguna vez quisiste buscar un texto donde hable del testimonio, cómo influye en la conversión de alguien, ahí lo tenés. El esposo que observa la conducta fiel de su esposa puede ver la fidelidad de Cristo. El esposo que observa la sumisión de la esposa, a pesar de que él es impío, puede ver la sumisión de Jesús, puede ver la paz de Jesús y puede ver la paz en medio de injusticias, porque sin duda estas mujeres que se convertían con esposos no creyentes padecían muchas injusticias por esa causa. Y lo que Pedro está enseñando es que la piedad y la fidelidad de la mujer darían lugar a que su esposa hablase el mensaje del Evangelio sin que sea rechazado por su marido. La manera en la que el mensaje del Evangelio sería aceptado es cuando era impartido por una mujer no rebelde, sino sumisa y fiel. El hombre le escuchaba. Y Pedro dice, mira, podés ganar a tu marido. Pero esto tenía que ser complementado, dice Pedro, considerando la conducta tuya casta y respetuosa. Ese era el gran testimonio que un esposo necesitaba ver de su mujer, la que estaba a su lado, la que fue creada para acompañar el liderazgo y que la familia funcione bien. Debía tener una conducta casta y respetuosa. La castidad se refiere a un comportamiento irreprochable y puro en relación a Dios y a sus esposos. Esto está significando una ausencia total en la mujer cristiana
del deseo de impactar o ser admirada por otro hombre que no sea su marido, cuestión que es inculcada en la sociedad moderna. Y esto debía ser notorio no solo en una conducta recatada, sino también en su manera de vestir. Pedro les está diciendo a las mujeres de qué manera se exterioriza un corazón piadoso. En la relación es a través de la sumisión, pero en el exterior es a través de una conducta recatada y una manera de vestir acorde a Cristo. Y es por esto que Pedro les dice que su conducta debe ser respetuosa. Mujeres dignas de respeto. La mujer cristiana es una mujer digna de respeto. Usted se hace respetar. Usted se hace respetar cuando pone en distancia a un hombre que viene con malas intenciones. Y no me digas que no sabes cuándo. Toda mujer sabe cuándo un hombre se le acerca de mala forma. Es natural. Una mujer se hace respetar cuando no está provocando con su ropa. Y es lo que Pedro dice. Si querés que tu esposo inconverso vea a Cristo en vos, no provoques con tu manera de vestir, ni tampoco provoques con tu manera de actuar a ningún otro hombre que no es tu líder. Dios te diseñó para acompañar el liderazgo de tu marido. Es exactamente lo que Pablo les decía a las mujeres en la carta, en el capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entonces, Pedro más adelante habla de que esta sumisión de la mujer, el estar sujetas a sus maridos, no solamente es ser sumisa y fiel, habla de pudor y modestia. Él les dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y da el ejemplo del atavío de las mujeres antiguas y pone como ejemplo a Sara, esposa de Abraham, mostrando cómo se vestía ella y cómo trataba a su esposo de una manera respetuosa. Ella le llamaba a Abraham Señor. Entonces aquí desarrolla Pedro el sentido de la castidad y el respeto que imparte una mujer piadosa. El foco de la mujer piadosa no está en su aspecto externo. Eso es lo que está diciendo Pedro. No gasta todo lo que tiene en ser más linda por fuera. Proverbios dice claramente: es engañosa la gracia y es vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa es la que va a ser alabada. Entonces, ¿qué hace Pedro? Bueno, Pedro les dice: una mujer piadosa que vive la piedad en su sumisión y fidelidad y en su castidad dentro del matrimonio, en su pudor y en su castidad, es la mujer que no está enfocada en lo externo. Y eso no quiere decir que un marido deba ver una mujer desaliñada, despeinada, no aseada, de ninguna manera. Eso es algo denigrante para cualquier ser humano. El Señor no está refiriéndose a eso. Pero el problema es que en la cultura greco-romana, no sé, si se pesaban en una balanza y se sacaban el oro, pesaban la mitad. ¿Entendiste? Por eso que Pedro dice: los peinados ostentosos
que no sé, la verdad, no sé, pero debe haber sido costoso y debe haber sido tedioso, ¿sí?, hacer esos peinados, y obviamente eran motivo de gastos y motivo de pérdida de tiempo y motivo de desatención del hogar, incluso absorber a la mujer a un foco en su vida. El foco de la vida que Pedro dice es pecaminoso, es cuando vos estás enfocada en tu vida en lo externo. Sí, tenés que asearte, si tu marido llega del trabajo es hermoso encontrar a la mujer arregladita, bien. Pero otra cosa es cuando vos decís, mi vida son las joyas, mi vida es el peinado, mi vida es el cuerpo. Mujeres que van al gimnasio, dejan chicos con la amiga, con la vecina, el marido que se haga de comer, pero van al gym. ¡Wow! La curvita de la cintura, la curvita de las piernas. El foco de una mujer piadosa no es su cuerpo. A pesar de que no significa esto que sea una mujer desaliñada, desarreglada, poco aseada, de ninguna manera. Y entonces eso es lo que Pedro está diciendo. Mostrá que sos una mujer respetuosa, entendiendo que si el Señor te ha salvado, el foco de tu vida es que seas muy madura por dentro, mucho más a lo que pretendes ser de madura en tu hermosura por fuera. ¿Habrá existido algo así en el antiguo pacto o son ocurrencias apostólicas? Porque por ahí leí muchos escritos de feministas que tratan de refutar la doctrina sana y lo tratan a Pablo de un machista. Pobre Pablo. Liga cada cosa, Pablo. Pero en realidad el antiguo pacto decía lo mismo, entonces Isaías también era machista. Y por ende, como la palabra es inspirada por Dios, esa mujer que escribió eso debería también tildar a Dios de machista. Y de hecho lo hace, aunque lo niegue, porque se opone a la palabra. Isaías 3, 16 al 24 dice así: Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. ¿No es una cuestión natural el hecho de cómo camina una mujer que quiere provocar a un hombre? Lo llevan en la sangre. Y el pie tiene mucho que ver en ese movimiento sensual. Esto es lo que dice acá. Pero esto surge de un corazón que está siendo reprendido por el Señor. Por tanto, dice, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día, cuando el Señor determinadamente ponga todo en orden, Él quitará el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, enumeren, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, mira Mary Kay, y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendré de hondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Es tremendo lo que el Señor advierte. Amadas hermanas,
debe ser visto Cristo en un corazón regenerado. Y si bien no te está prohibiendo que estés bien arreglada, el foco de tu vida no debe ser adorar tu cuerpo, debe ser adorar a Dios. Tampoco el foco de tu vida debe ser atraer a personas que te adoren como la más linda, la controladora del entorno, la que no tiene competidoras, la mejor. Ahora el Señor es tu Dios. Y de la misma manera en la que estás sujeta a Cristo, lo debes estar a tu marido. Por eso Pedro dice, la mujer piadosa está enfocada en lo interno, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Este es de gran estima delante de Dios. Es la mujer que se ocupa a estar mucho tiempo de rodillas orando en su cuarto secreto. Es la mujer que se ocupa de estar viendo si sus hijos aman la palabra. Es la mujer que se ocupa de ver si su marido también necesita apoyo en la vida espiritual. Es la mujer que se ocupa de las reuniones de oraciones en la iglesia, que pasa más tiempo con Cristo que con su cuerpo. Pablo le enseña lo mismo a Timoteo cuando lo está preparando para el pastorado y les dice, tené cuidado, vas a ser pastor, vas a tratar con gente. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. Parece que se copiaban Pedro y Pablo, ¿no? Cuando vos agarrás la Biblia parece que hay un mismo chip. Y sí hay un mismo chip, es el Espíritu Santo en ellos. No con peinado ostentoso, dice Pablo, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Desenfocalas de lo que muere. Haceles entender que se dediquen a lo eterno. Y entonces les dice, si no con buenas obras, ahí está la buena obra. Como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y luego él les da el ejemplo. Miren lo que fue Sara. Sara era tan piadosa, esperaba la ciudad que era la ciudad por venir, tenía tanta esperanza en su vida venidera, tenía su corazón tan arraigado a la ciudad celestial, era tan piadosa y tenía tanto deseo de glorificar y agradar a Dios, con todos los errores que Sara tuvo y que Abraham tuvo. No lo niega la Escritura, pero acá está revelando una cuestión de la piedad del corazón de Sara. Y ella trataba a Abraham llamándole Señor. Y se ataviaba como una mujer casada. Y solamente digo esto. Cuando una mujer se casa, evidentemente se compromete con un hombre. Y la palabra de Dios dice que el cuerpo de la mujer es del varón y el cuerpo del varón es de la mujer. ¿Cómo se conecta la cuestión del atavío con la cuestión de la moral? Es simple. Si tu cuerpo, por casamiento, por voto, por pacto, pertenece a tu marido, no le pongas nada arriba que lo calque para que lo mire otro, porque no es de ese otro. ¿Me expreso? Porque eso es romper el pacto. La piedad verdadera no queda solamente en el corazón. Dios diseñó la piedad para que fluya a lo externo. Y en una mujer piadosa, lo externo está en el respeto a su marido y en la manera en la que nunca se ocupa de ser el impacto para otros hombres. Es de su marido y lo demuestra en su manera de vestir. Y punto. Dime, querida hermana, ¿cuál es tu mayor ocupación? ¿Tu aspecto externo o el interno? Y si me dices, ¿cómo puedo medir eso?
Bueno, yo te pregunto, ¿el dinero que inviertes en tus vestidos, peinados, joyas, pomitos, cremas, calzados, es mayor o menor que el que va a la caja de la ofrenda? Otra pregunta. El tiempo que pasas con la oración y la palabra de Dios, ¿es mayor o menor al tiempo del gimnasio, de la peluquería, del peinado? Aquí se mide. Aquí se mide. Si tienes un esposo creyente, ¿cuál es tu comportamiento ante Dios por su conversión? ¿Estás comprometida a ganarlo o te conviene alejarlo más? ¿Estás abocada a mostrar a Cristo en la convivencia con Él o no? No, no hace falta. Sin embargo, Pedro no se queda solo en la mujer. ¿Saben, mis amados? Pobres mujeres cuando se casan con líderes ausentes. Porque ese pecado es peor que todo lo que pueda haber mencionado en los 6 versículos antes. ¿Y sabes por qué? Porque Dios creó primero a Adán. Lo que pueda parecer como que es un texto a nuestro favor es el que nos pega en la nuca de una manera más pesada. Y lo podés ver en la Biblia. Él creó primero a Adán. Le dio la orden a Adán. No sé dónde estaba el líder cuando la serpiente le enroscó el oído a la mujer, que lamentablemente sigue haciéndolo. Los peores pecados femeninos entran por el oído. ¿Sabe una cosa? Adán debió estar en el lugar para decirle, no la oigas. Dios no dijo eso, pero no estuvo. Y caímos todos. ¿Y sabe lo que hace Dios cuando se hace presente en el Edén? A pesar de que el instrumento de la caída fue el género femenino, Él la deja a un lado. Y lo primero que hace es pedirle cuentas al líder que no estuvo. No estuvo. No estuvo donde tenía que estar. Por eso es que dice Pedro claramente, vivid, maridos, con ellas sabiamente. Y utiliza el término igualmente. Ahora habla de la sumisión del hombre para con la mujer. Y parece como una contraposición de concepto. Y no lo es. Un hombre que está ausente en el liderazgo es un hombre que no está sumiso a Cristo. Porque Cristo, cuando te salva, te constituye un líder piadoso para la mujer que tenés al lado. Pedro se encarga de confrontar a los esposos cristianos que tienen mujeres no creyentes también. Y él les hace entender que como hombres deben ser sumisos a Cristo. Por eso utiliza el término igualmente, como lo hace con la mujer, porque lo conecta con la sumisión al Estado, a las autoridades laborales. Ahora en la familia tiene que haber una sumisión de la mujer al liderazgo del marido y del marido al liderazgo de Cristo para liderar a su mujer. Esa es nuestra sumisión. Cuando en una consejería me cae un esposo quejándose de que su mujer es rebelde, lo primero que hago es no interesarme en la mujer. Y se quedan con los ojos así y se enojan algunos, ¿no? Hasta ahora no me tocó que nunca se levante nadie y se fuera. Pero no me preocuparía. Después se le pasa y vuelve. Pero, ¿sabe por qué? Porque si la mujer es rebelde, muchas veces es el mejor llamado de atención de Dios para que entiendas que vos sos un líder ausente. No sos hombre como Dios te hizo.
Ese es el problema que destruye las familias. Hay una carencia de liderazgo masculino. Hombres que no les importa lo que siente su mujer, no les importa lo que piensan, no les importa lo que necesitan, no les importa nada. Solo les importa satisfacerse a sí mismos. Igualmente, maridos, Pedro dice, vivan con ellas sabiamente, y es un llamado a la consideración. Vivir con ellas sabiamente se refiere a una consideración que el varón debe tener para con su mujer, que necesita ser liderada. La palabra sabiamente habla de ser sensibles y de tener en cuenta las necesidades físicas y emocionales de sus esposas. Y yo lo he sabido decir, es tanta la energía que el Señor me ha dado naturalmente, que yo puedo estar, qué sé yo, viviendo un mes, durmiendo 4 horas y funciono y sigo haciendo cosas. Pero muchas veces yo tuve que arrepentirme de eso, porque yo llevaba al lado a mi mujer y ella no daba para eso. Y tuvo que decirme llorando, mírame a la cara, no doy más, pará, no doy más. Pero me lo dijo llorando. Yo fui un pecador ahí. ¿Por qué? Porque no consideré su límite. De hecho, el haber aprendido la lección es que ella no esté en esta mañana. Porque me dijo, no me siento bien, no doy más. Antes de aprender la lección yo hubiese dicho, cambiate, vamos, es la iglesia. Hoy le dije, quédate y descansa. Con esto no estoy queriendo decir que haya una cuestión de congregación, es que no se siente bien. Hermanos, el liderazgo pasa por la consideración. A las esposas. Pedro deja en claro que debe ser una conducta piadosa y habitual de la convivencia. Y se los aclara cuando dice vivid con ellas. No funciona el matrimonio en donde el hombre es un estallido emocional a corto plazo. Me hace acordar el trayecto de los misiles esos parabólicos, ¿no? Que parece que van a surcar el cielo, pero llegan cerca. Bueno, tienen todo un diseño después bajo el agua, ¿no? También pensados, pero parece como que van a cortar el cielo, pero caen cerca. Y hay hombres que se levantan y le dicen a la mujer, te amo, y se ilusiona a la mujer y le dura hasta el primer problema en la calle. Y vuelven al maltrato, a la desconsideración, a pretender ser autoridad a los gritos, cuando en realidad el que grita lo único que hace es mostrar debilidad. La autoridad no está en un grito, la autoridad está en la vida de piedad. La relación con Cristo te autoriza para que tu mujer diga, ese es mi líder. Tu piedad te hace autoridad. Golpear la mesa y pegarle un grito a la mujer es ausencia de liderazgo, manifestación de debilidad, carencia de consideración. Tener en cuenta las necesidades físicas y emocionales de la esposa es el llamado de Dios para nuestro tiempo. Y Pedro deja en claro que esto debe ser permanente, vivid con ellas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 24/7, como dicen ahora. ¿Cuánto tiempo me necesitas? 24/7. Bueno, déjame dormirnos, 24/7. Bueno, el hombre debe ser 24/7 hombre. Se refiere a esa práctica y Pablo, con el mismo chip,
Dice en Efesios 5, 25 al 28, maridos, amad a vuestras mujeres. Eso es ser considerados. Eso es ser un líder presente. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. La carencia de liderazgo evidencia una falta de amor verdadero. El amor al que Pablo se refiere es un amor de entrega total. Es el amor con que Cristo amó a la iglesia. Si hay algo en lo cual el hombre puede manifestar piedad y buena relación con Cristo, es copiar el amor con el que Cristo se entregó y lo dio todo por la iglesia. Y es el amor con el cual el hombre se debe entregar y dar todo para el bienestar de su esposa. La expresión de Pablo deja ver que un esposo piadoso se entrega sin reservas, porque en la reserva está la carencia de liderazgo. Y en muchos matrimonios en la consejería que he atendido, tiene una conexión directa, la rebeldía de la mujer con la carencia de liderazgo del varón. Es más, cuando he trabajado bíblicamente en el liderazgo del varón, se cortaron las consultas. ¿Sabes por qué? Porque la mujer se ordenó sola. Porque lo que estaba buscando a grito es que la lideren. Es como el chico, ¿viste? Que busca que lo corrijas. Entonces te hace una por color. Pero hasta que vos aprendés a ser padre. Una vez que vos le ponés el límite, el chico, ¿qué hace? ¡Ay, qué lindo que es obedecer! Y se queda. Y muchas veces la rebeldía, la carencia de sumisión, habla de una ausencia de liderazgo. La caballerosidad es el segundo aspecto que Pedro menciona. Decime, ¿cómo estás haciendo con la consideración? ¿Llegás a los gritos? ¿La tratás de una manera hosca, agria, áspera? Eso no es mostrar a Jesús en vos. Pero dice Pedro, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No solamente se dedica a mostrar la necesidad de la consideración, sino la caballerosidad. La mujer es amante de las atenciones, amante del romanticismo. Y cuando te absorbe el sistema y lo único que te preocupa es cambiar el modelo de auto por uno mejor, y al pasar ellas a un plano tercero, cuarto, quinto, comienzan los problemas, porque no hay un detalle, no hay caballerosidad, hay ausencia de liderazgo. Te preocupa más meterle horas extras para que tu bolsillo se engorde, aunque el corazón de tu mujer adelgace. El esposo que está lleno de Cristo vive con su mujer tratándola. Hace poco saqué unos vasos de arriba de él, esos que están guardados siempre y que se usan poco, ¿no? De un mueble. Me paré en una silla, le pedí a mi hijo que esté abajo, un poco más y pongo un colchón. ¿Por qué? Por si se caía alguno. ¿Pero por qué? Porque no quiero comprarlo de nuevo. El vaso frágil. Yo sé que si se viene de 1,80 m, 2 metros, se hace triza. Pero Pedro está diciendo, mira, cuando se rompa el corazón de tu mujer, no lo pegás con Loctite. He visto matrimonios quebrados por hombres desconsiderados que decían ser cristianos, pero terminaron aniquilando la emoción de su mujer.
El vaso más frágil es más frágil. Las trataste mal, se van a herir. Tenés 35 días de dolor, si sos hombre. En menos de ese tiempo no se les va a pasar. Y en el recorrido de la historia, quizás siempre vaya a quedar. Pero me acuerdo de aquella vez. Sabiduría en el hombre es lo que evita la problemática matrimonial. La consideración en conjunto a la caballerosidad es lo que hace resaltar la piedad dentro de la familia cristiana que impacta una sociedad que vive de otra forma. Esta comprensión no significa que la mujer sea inferior espiritualmente hablando, sino que son diferentes en la estructura emocional y física. Fueron sacadas de nuestro costado después de que tuvimos la mayor problemática, nominar a todos los animales para que sean una compañera sacada desde nuestra misma materia prima. Por lo tanto, ahí es donde Pablo dice: el que ama a su mujer se ama a sí mismo. Es como decir: la verdad que me hago un masaje en mi brazo que me duele tanto. Bueno, hacéselo a ella porque a ella te la sacaron de tu lado. ¿Me entendés? Eso quiere decir. En el antiguo pacto vemos el testimonio del Cana, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, 1 Samuel 1, 4 y 5, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Estaba ocupado por la relación de su mujer y de sus hijos con Dios. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Decime, arranco por ahí. ¿Orás por tu mujer? Punto número 1. Segundo, ¿le dedicas tiempo a tu mujer? Punto número 2. Tercero, ¿preparás cómo ayudarla para que ella al lado tuyo encuentre el ambiente adecuado para amar más al Señor? ¿O tu vida la ayuda a rebelarse contra Cristo? ¿O tu vida la ayuda al desánimo espiritual? Da honor a la mujer como a vaso más frágil. En Colosenses 3:19 Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Esta es la manera. La aspereza habla de una ausencia de liderazgo. No te estás interesando de que tienes al lado un vaso más frágil. Dios las hizo de una manera más sensible y debemos cuidarlas. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. La ausencia de provisión puede ser material, pero cuando tú tienes ausencia de provisión espiritual, cuando tienes ausencia de provisión emocional, eres un líder ausente, por más que lleves rollos de plata. Conozco familias rotas en donde la mujer tenía auto de alta gama, tabla de surf, moto de agua, anda sumando, ¿no? Te hablo un auto de alta gama, BM, Mercedes, para arriba, casa en la costa, casa en la ciudad, departamentos alquilados, pero se fue con otro hombre. La pregunta mía en la consejería fue: ¿por qué? Porque me amaba. Evidentemente es un pecado y tremendo, pero ¿sabes? Vos podés darle el mundo, pero si sos ausente como líder no le diste nada. Ellas son coherederas juntamente con nosotros de la gracia de la vida. Nos acompañan en lo más maravilloso que Dios nos ha concedido, que es el matrimonio. Esa es la gracia de la vida. Esto no se refiere a la vida eterna. Es la gracia de la vida. Es tu compañera con la cual atravesás la vida. Ocúpate de ella.
es la que acompaña tu liderazgo. Entonces, para que funcione el hogar y muestre a Cristo, la que acompaña necesita al líder para acompañar. Y el líder necesita a la que lo acompaña. Esa es la manera de que funcione el hogar. Cuando los padres van a ser padres, ¿sí? Ya está la señora, empiezan a pensar, ¿y cómo hago para criar? Y vienen a la consejería. ¿Cómo hago para criar? ¿Cómo hago para...? Y mi respuesta es esta, mira, ocúpate de amar a Cristo y lo vas a criar de la mejor manera. Porque te va a fluir naturalmente amar a tu mujer. Y a la mujer le digo, mira, ocúpate de amar a Cristo y lo vas a criar de la mejor manera, porque te van a hacer dejarte liderar por Él. Y cuando ese hogar funciona, puede ser que haya algún tipo de carencias materiales. Todos en algún momento las pasamos. Pero mientras esté la obediencia al Señor, el vínculo será tan santo que sus mentes se formarán sanas. Pedro termina diciendo, y con esto termino, ¿saben una cosa, hombres? ¿Ustedes quieren tener la vida espiritual frenada, obstaculizada? ¿Quieren caer en juicio? Sí, traten mal a sus mujeres. Si alguna vez se te ocurrió que te vaya mal en la vida, el mejor consejo es no te ocupes de tu mujer y te va a ir mal. Eso es lo que está diciendo Pedro, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si hay un testimonio que tu mujer inconversa debe ver en vos, es el testimonio tuyo de la consideración, de la caballerosidad para con ella. Dime, mi amado hermano, ¿eres consciente del diseño divino de ser un sacerdote piadoso en tu hogar? ¿Tu esposa puede libremente decir que ve a Cristo en tus conductas? Si tu esposa tiene que hablar de ti como un cristiano, ¿qué dice? ¿Qué dice con su mejor amiga, a la cual le cuenta todo? ¿Qué habla de vos? Ese es tu testimonio. Con su madre, que también son muy compinches y se cuentan todo. ¿Qué dice? ¿Qué dice de vos? ¿Cómo reaccionás cuando estás cansado frente a ella? Y no hablo de lo físico. Cuando llegas con el mal día de trabajo, ¿entras a los golpes, pateando, gritando? ¿Son tus respuestas violentas y agresivas? ¿O tus miradas transmiten piedad? Y tus actitudes siguen siendo edificantes para ellas. ¿Sabes? Si hay un compromiso para con el hombre que desea glorificar a Dios, es que se vea en su vida el control de Jesús en él. Y si lo que querés lograr es que tu familia esté en la iglesia, dedícate a amar a Cristo más que a tu mujer. Y dedícate a amar a tu mujer y a amar a tus hijos, procurando entregarte todo para que ellos también amen a Jesús. ¿Sabes cómo surge? Más rodillas quebradas, más tiempo en la cámara secreta, más horas con la Biblia y más disposición de corazón a decir, Señor, yo soy pecador, en esto tengo que cambiar. Y si en esta mañana querés ser parte de la familia espiritual, la familia de Dios, la que es representada por el matrimonio, pero que es la unión de Cristo con la iglesia, si todavía no sos iglesia, arrepentite de tu pecado,
Cristo es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. Es más, si tú no puedes estar viviendo dentro de tu matrimonio mostrando a Cristo, es porque no tienes a Cristo. ¿Y sabes cuál es tu problema? No hay arrepentimiento, por eso no tienes a Jesús y por eso vives de una manera destructiva. Arrepiéntete en esta mañana. Cree en Jesucristo. Confía en Él. Ven a Él y tendrás vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Rogamos para que todo matrimonio de la iglesia muestre a Jesús. Señor, perdónanos porque muchas veces fallamos en esta tarea. Y te clamamos que tu Santo Espíritu nos lleve de triunfo en triunfo, para que toda la sociedad vea en las familias y matrimonios de la iglesia el poder del Evangelio que todo lo transforma para la gloria de Dios. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.